Meet me in the morning. Hola a todos, me presento, soy Claudio Pandolfo, soy docente del Departamento de Agronomía de acá de la Universidad Nacional del Sur. Desde hace algunos años los docentes de la Cátedra de Biotecnología Agrícola me han invitado a dar una presentación, una clase sobre el flujo génico entre cultivos y especies silvestres, pero principalmente haciendo énfasis en cultivos transgénicos y los riesgos que esto acarrea, teniendo en cuenta que desde nuestro grupo de investigación venimos ya desde hace unos años trabajando en el tema. Personalmente pertenezco a la Cátedra de Producción Vegetal Extensiva y el grupo de investigación en el cual desarrollamos nuestras tareas se llama Grupo de Investigación de las Relaciones Cultivo-Silvestre, que está, digamos, dirigido por el doctor Alejandro Presotto y la doctora Soledad Ureta. En este grupo lo que trabajamos principalmente es justamente en las relaciones entre los cultivos y especies silvestres con las cuales están emparentados, específicamente con el cultivo de girasol, el cultivo de colza y ahora recientemente con el cultivo de arroz. En la presentación de hoy, en la clase de hoy, lo que voy a hacer es primero un panorama general de lo que significa y de las implicancias del flujo génico entre cultivos y especies silvestres y cuáles son los riesgos principales, y específicamente cuando se involucran cultivos transgénicos. Y luego en una segunda parte voy a hablar del caso en el cual hemos estudiado desde los últimos años, un caso muy particular de flujo génico y de escape de transgenes que ha ocurrido en nuestro país, que involucra justamente a la especie del cultivo de colza canola. Así que para una simplificación y para que no quede videos demasiado largos, los he dividido en dos partes. Una primera parte, como les digo, introductoria, y luego la segunda parte más específica del caso en el cual hemos venido trabajando. Bueno, en la primera parte de la clase de lo que vamos a hablar es del flujo génico en general, primero de su definición, de qué significa, de cuáles son los riesgos del flujo génico entre los principales cultivos y sus especies silvestres, y también con especial énfasis cuando hablamos de cultivos transgénicos. Es una parte, digamos, introductoria al tema para después pasar a hablar de un caso en particular que está relacionado con el trabajo que realizamos en la universidad. Antes que nada, vamos a definir lo que es el flujo génico. Acá pueden encontrar una definición de hace algunos años, donde se dice que el flujo génico es el proceso de incorporación exitosa de genes de una población dentro de otra y que ocurre entre individuos formalmente considerados una especie o entre especies relacionadas. Entonces acá primero nos vamos a encontrar con una dificultad con respecto a la definición clásica de especie biológica, ¿no? Nosotros sabemos que las especies se definen en biología como entes que se reproducen entre sí, pero entonces dentro de ese marco dos especies distintas no deberían poder hibridizar. Y sin embargo, gracias a los innumerables ejemplos que encontramos en plantas, vemos que la cruza, la fecundación y el flujo entre individuos de distintas especies existe. Y ha habido toda una discusión con respecto a la importancia y la proporción del flujo génico entre especies distintas. Bueno, acá, además de la definición, hay una pequeña imagen ilustrando cómo sería este flujo génico, que en el caso de lo que hablamos nosotros nos referimos al flujo génico entre especies vegetales mediante polen, ¿sí? Por fecundación. Entre un cultivo y una especie silvestre o maleza relacionada, y en especial cuando nos refiramos a los cultivos transgénicos.
y nos vamos a preguntar si existe alguna diferencia entre el flujo génico entre un cultivo normal y un cultivo transgénico. Pero más que nada vamos a hablar de los riesgos del flujo génico y de su importancia relativa en cuanto a algunas cuestiones evolutivas dentro de las especies. Pero entonces, ¿cómo se produce el flujo génico? ¿Qué pasos o condiciones se tienen que dar para que suceda este flujo génico? Bueno, acá en este pequeñísimo y simple diagrama tratamos de demostrar eso, ¿no? Para que ocurra el flujo génico entre un cultivo y una especie silvestre, lo primero que tiene que suceder es que haya una coincidencia geográfica, es decir, que estén ubicadas en el mismo lugar cercanamente. Y que además, como hablamos de plantas, que haya una coincidencia en la floración para que el polen del cultivo pueda fecundar a la especie silvestre o al revés. En general nos importa más cuando los cultivos polinizan a las especies silvestres por el riesgo que eso implica, sobre todo cuando hablamos de cultivo transgénico. Por supuesto, para que se produzca este cruzamiento tiene que haber compatibilidad sexual. Decíamos que la definición de especie clásica es que solamente los individuos de la misma especie se pueden cruzar entre sí. Pero vamos a ver que, o seguramente ya lo saben, hay casos en los cuales se producen cruzas entre individuos de especies distintas e incluso a veces entre géneros distintos. Pero de todas formas tienen que estar relativamente cercanos en términos genéticos para que se produzca esta transmisión del gen, es decir, tiene que haber cierto grado de compatibilidad. Una vez que se transmite el gen, en esta primera generación de cruza tenemos híbridos. Y esos híbridos tienen que ser fértiles. Muchas veces, en casos de cruzas entre especies distintas, los híbridos no son fértiles. Entonces el flujo queda ahí. Si los híbridos son fértiles, luego el siguiente paso es que a través de sucesivas retrocruzas y a través de la estabilización del gen o de los genes, estos alelos del cultivo se establezcan en poblaciones silvestres. Estos serían, digamos, los distintos eventos que tienen que ocurrir para que suceda un flujo génico e introgresión exitosa. Pero ¿cuáles serían los riesgos entonces de este flujo? Bueno, acá les presento algunos de los riesgos más importantes de eventos de flujo génico entre cultivos y especies silvestres, que pueden ir desde cambios en la diversidad genética de las especies silvestres, cambios en su aptitud biológica, es decir, en su éxito reproductivo, cambios en el aislamiento reproductivo de las especies, riesgos de extinción de especies silvestres y la evolución de un carácter invasivo, es decir, un aumento en la invasividad de especies que son de por sí invasivas y específicamente cuando hablamos de ambientes agrícolas, de malezas, es decir, un aumento en su agresividad y su invasividad. Estos son algunos de los riesgos entonces del flujo génico en general. Lo que nos vamos a preguntar también es si estos riesgos son mayores si el cultivo, en vez de ser un cultivo convencional, fuera un cultivo transgénico y si los alelos que se están pasando de la especie cultivada son transgenes. Bueno, el primer punto entonces del que vamos a discutir brevemente son los cambios en la diversidad genética. Esta es una tabla con un resumen de distintos trabajos en los cuales se ha estudiado los cambios en la diversidad genética en poblaciones en las cuales ha ocurrido flujo génico entre un cultivo y una población silvestre. Tenemos también un detalle de cuál fue el tipo de estudio que se realizó, el marcador genético que se utilizó, y en realidad lo que vemos es que en general, tras eventos de flujo génico, la diversidad genética de las especies silvestres aumenta. En la mayor parte de los estudios realizados, la diversidad genética aumenta. Digamos, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, acá tenemos un resumen de las posibles consecuencias en la diversidad en eventos de flujo. Primero, tenemos que hablar de que los alelos que se están pasando del cultivo al silvestre pueden tener distintos efectos o valores adaptativos, ¿no? Pueden ser neutrales, pueden ser negativos o detrimentales.
y pueden tener un valor adaptativo benéfico. Entonces, dependiendo de este valor adaptativo del alelo, vamos a ver cuál es su destino en la población silvestre. Es cierto que en el primer momento, tras el flujo génico, es decir, tras el primer evento de hibridación, la diversidad genética de la población silvestre aumenta. ¿Por qué? Porque se incorpora un alelo que antes no tenía. Entonces, definitivamente aumenta. Luego, el destino de ese alelo en la población va a depender primero de su valor adaptativo, como ya les dije, pero además de si tenemos un solo evento de flujo génico, es decir, una cruza y nunca más se encuentran en contacto cultivo con silvestre, o si el evento de flujo génico es persistente en el tiempo, que puede suceder en zonas donde, por ejemplo, un cultivo sea muy tradicional, se haga año tras año, siempre junto a una población silvestre. En ese caso tenemos distintos efectos o destinos de estos alelos. En el caso de un solo evento de flujo génico, si el alelo es neutral, va a persistir en la frecuencia inicial. Si es detrimental, el alelo se va a extinguir. Y si es benéfico, el alelo puede reemplazar alelos nativos, alelo o alelos nativos, tras un solo evento de flujo génico. En cambio, si tenemos repetidos eventos de flujo génico, en caso de que los alelos sean neutrales, la estructura genética de la población silvestre va a tender a ser similar a la del cultivo. En el caso de alelos detrimentales, no van a extinguirse, sino que se van a mantener en el polimorfismo, es decir, de forma recesiva. Y si el alelo es benéfico, de vuelta, estos alelos benéficos van a reemplazar sin dudas a los alelos nativos. Entonces, como vemos, los efectos son difíciles de anticipar y dependen de múltiples factores. Con respecto a los cambios en la aptitud biológica, es decir, al éxito reproductivo que tenga una especie, en general, tras eventos de hibridación entre especies distintas, por el hecho de ser justamente especies distintas, los híbridos suelen tener una aptitud biológica reducida. La palabra inglesa para aptitud biológica sería fitness, ¿no? Es más habitual escucharlo así. Cuanto más alejadas las especies, más reducción del fitness en los híbridos. Pero en general, si estos híbridos tienen algo de fertilidad y producen descendencia, en general, a través de las sucesivas retrocruzas, las generaciones avanzadas van recuperando de a poco su aptitud biológica. Y tras varias retrocruzas, entonces puede ser que la población silvestre sea tan o incluso más apta biológicamente, o sea, tenga mayor fitness que la original. Bueno, ahí abajo en el recuadro tiene una definición, ¿no?, de lo que es la aptitud biológica, que debería haber sido lo primero en mencionar, pero quizás ya estén familiarizados con esta definición. La aptitud biológica es una medida relativa de la eficiencia reproductiva de un genotipo y tiene diversos componentes, ¿no?, la supervivencia, la fecundidad. Pero bueno, hablando de ejemplos, nuevamente, de cambios en la aptitud biológica, acá tenemos una lista de especies cultivadas y especies silvestres en las cuales se ha producido flujo génico y donde se ha estudiado algunos componentes del fitness para ver cuál fue el efecto tras el evento de flujo. Entonces vamos a encontrar resultados bastante variables. Podemos encontrar resultados en los cuales el híbrido tiene menor fitness, menor aptitud biológica, que sería lo razonable, como mencionábamos anteriormente, pero en algunos casos, en especial cuando el flujo ocurre en especies muy similares o directamente la misma especie, como es el caso del rabanito, por ejemplo, que tenemos que la especie cultivada y la especie silvestre son la misma. En ese caso, por ejemplo, en ese estudio, el fitness del híbrido fue mayor. Lo mismo encontramos cuando vemos cruzas entre el arroz cultivado y el arroz silvestre, que son la misma especie. Cuanto mayor sea la distancia entre el cultivo y la especie silvestre, entonces la reducción en el fitness va a ser mayor. Después también habíamos mencionado que uno de los riesgos del flujo génico es el aumento en la invasividad. Específicamente cuando hablamos de ambientes cultivados, en la invasividad de lo que se conocen como malezas. Las malezas son especies
plantas que interfieren con una actividad humana. O sea, el concepto de maleza es un concepto totalmente antropogénico. No existen biológicamente malezas. Sí hay especies invasoras, pero la definición de maleza es una definición propia del humano. ¿Sí? Cuando una especie, sea cual sea, nos molesta, por así decirlo, hablamos de una maleza. En este pequeño diagrama lo que vemos es cuáles son o cuáles pueden ser los distintos orígenes de las especies malezas. Y justamente el flujo génico, la hibridación entre cultivos y especies silvestres, es una de las fuerzas evolutivas que más frecuentemente ha estado involucrada en la aparición de malezas. Fíjense que del 25% de las especies malezas tienen algún parental cultivado, es decir, derivan de un cultivo. Entonces, en este diagrama nuevamente lo que vemos es, tenemos que, por un lado, a partir de plantas silvestres, por el proceso de domesticación, el ser humano ha obtenido las especies cultivadas, ¿sí? De estas mismas especies silvestres, por efecto de la selección natural y de la evolución adaptativa en ambientes cultivados, que son ambientes muy modificados, en los cuales hay preparación del terreno, hay nutrientes disponibles, hay espacio, hay luz. En esos ambientes que son, digamos, que el ser humano modifica para sus cultivos, esos ambientes también ejercieron una presión evolutiva sobre otras especies que terminaron adaptándose y que son las malezas. En ese caso, ese grupo de malezas derivan directamente de plantas silvestres, que por selección natural se adaptaron al ambiente cultivado. Pero muchas veces el flujo génico entre poblaciones silvestres y cultivos ha generado malezas, que tienen, digamos, que adoptan las ventajas de cada uno de sus parentales. De las plantas silvestres pueden adoptar lo que son resistencias a enfermedades, a temperaturas extremas, y de los cultivos una mayor tasa de crecimiento. Hay otro tipo de malezas que surgen cuando un cultivo es abandonado o por un proceso de domesticación, es decir, cuando plantas cultivadas permanecen en ambientes agrícolas o cercanos, como pueden ser a la vera de caminos o en los alambrados. Esas plantas que se domestican y que pueden mantenerse en poblaciones persistentes a través de los años sin la ayuda o sin la mano del hombre, esas plantas se conocen como plantas ferales. Y también pueden constituir malezas importantes y ser puentes genéticos entre los cultivos y otras especies silvestres más alejadas. Todas estas relaciones de flujo génico, en todos los sentidos, tenemos flujo génico entre plantas silvestres y malezas, entre cultivos y malezas, entre cultivos y plantas silvestres y entre cultivos y ferales. Todo este sistema complejo puede llevar a un aumento entonces en la invasividad de las especies que conocimos como malezas. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es, todo esto es una definición teórica que durante mucho tiempo se consideró que sí, bueno, existe como definición, pero que no tenía una gran importancia práctica. Es decir, muchos investigadores, científicos de hace décadas no consideraban que el flujo génico y la hibridación entre cultivos y especies silvestres fuera importante. Principalmente por lo que hablábamos de la definición de una especie biológica. Si las especies, si distintas especies no se pueden cruzar por definición, entonces el flujo génico no tendría gran importancia, sería eventos raros y más bien despreciables. Entonces nosotros ahora nos preguntamos, ¿existe o no flujo génico entre los cultivos más importantes de la humanidad y sus parientes silvestres? Bueno, ahí retomo algunas frases o citas como para ver esta discusión que se ha dado, que ya ha sido saldada, pero que décadas atrás se seguía discutiendo. Por ejemplo, un gran investigador en aspectos de lo que es la seguridad de los cultivos transgénicos y del flujo génico, que es Jonathan Gressel, en el 99 decía que la mayor parte de los cultivos no posee parientes silvestres con los cuales hibridar en la mayor parte del mundo. Esa era su apreciación. En el mismo tiempo,
Norman Elstrand, otro gran investigador del flujo génico, decía exactamente lo contrario. Es claro que la hibridación espontánea y la introgresión de genes desde las plantas domesticadas hacia los parientes silvestres es una característica común de los cultivos. Y de hecho la opinión de Norman Elstrand es la que hoy en realidad predomina. De hecho, toda esta presentación y mucha de la información que nosotros usamos en general proviene de este señor Norman Elstrand, que tiene un libro que les recomiendo si desean profundizar sobre todos estos temas. Es un libro muy interesante porque si bien tiene muchos datos, está escrito de forma amena, de forma de ser un libro de divulgación, que se llama Dangerous Liaisons, que quiere decir relaciones peligrosas. En realidad es el nombre de una película de la década del 80 y que trata exactamente de todo esto que estamos hablando, del flujo génico entre cultivos y especies silvestres. Pero entonces, ¿existe o no existe? Bueno, el mismo Norman Elstrand en esta tabla nos muestra algunos de los cultivos más importantes de la humanidad, ¿sí? Trigo, arroz, maíz, soja, cebada, algodón, sorgo, mijo, porotos, colza, maní, girasol y caña de azúcar. Y sí ha habido evidencia de hibridación con especies silvestres. Y vemos que en la mayoría de los casos sí existe pruebas de eventos de hibridación. Y sí, además, estos eventos estuvieron implicados en la evolución de malezas o en un aumento en el riesgo de extinción de las especies. Y hasta acá solo hemos hablado de cultivos en sus formas convencionales. Pero cuando en la ecuación incorporamos los cultivos transgénicos que se empezaron a desarrollar y a comercializar en la década del 90, a mediados de la década del 90, entonces nos tenemos que hacer la pregunta si todos estos riesgos que estamos evaluando para cultivos en general son mayores o no cuando hablamos de cultivos transgénicos. Entonces vamos a dejar algunos puntos para pensar en esto. Por empezar, los cultivos transgénicos hibridan con los parientes silvestres de forma totalmente similar a los cultivos tradicionales. Es decir, si una colza común puede cruzarse con un nabo silvestre, una colza transgénica se puede cruzar de la misma forma. La única diferencia entre la colza convencional y la colza transgénica es que tienen un solo transgen, un transgen que le da algún carácter particular. En general, el transgen normalmente no tiene un costo genético para el híbrido. De esto hay muchos trabajos. En general, puede haber una depresión en el fitness, pero por efecto de la hibridación y no por la incorporación de un transgene en una especie silvestre. Incluso, algunos transgenes pueden mejorar la aptitud de las especies silvestres en un ambiente adecuado. Por ejemplo, si se cruza un cultivo transgénico con resistencia herbicida, la especie silvestre que adquiera ese transgen de resistencia va a ser mucho más apta en un ambiente donde se apliquen herbicidas. Si el transgen es de resistencia a insectos, entonces esa planta puede ser mucho más apta no solo en un ambiente cultivado, sino en un ambiente más silvestre, donde haya estos insectos a los cuales va a ser resistente. Y en ese caso puede superar a las poblaciones nativas de la misma especie sin esa resistencia a insectos. Ese es un riesgo bastante importante. Algunos transgenes pueden llegar a disminuir la aptitud, en especial cuando hablamos de androesterilidad, es decir, de plantas en las cuales la flor no produce polen. En ese caso, obviamente, va a haber una disminución en la aptitud de esas plantas. Los transgenes que permiten tolerancia a algunos estreses abióticos como calor, sequía, salinidad, etc. Entonces, esos transgenes incorporados en especies silvestres podían implicar que esas poblaciones silvestres se dispersen a otras zonas geográficas donde se producen esos estreses. Entonces, después también podemos mencionar que vamos a tener como riesgos aumentos de la invasividad
por todo esto que mencionábamos. Por ejemplo, imagínense una planta silvestre con resistencia al glifosato, obviamente va a ser mucho más invasiva que la misma planta sin esa resistencia. En algunos casos puede haber riesgo de extinción, especialmente cuando las poblaciones silvestres son pequeñas. Puede haber cambios en la diversidad genética, como mencionábamos antes, para un cultivo tradicional. Y después hay un tema un poco más filosófico que tiene que ver con un efecto de contaminación, es decir, hasta qué punto un gen obtenido por ingeniería genética introducido en poblaciones silvestres representa una especie de contaminación genética en poblaciones naturales. Bueno, y actualmente, ¿en qué situación nos encontramos con el flujo génico entre cultivos transgénicos y especies silvestres, en casos que se denominan escapes de transgenes? Sabemos que los cultivos transgénicos están ampliamente distribuidos, sobre todo en países donde tenemos agricultura de tipo intensiva, casi industrial, como es nuestro país, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia. En esos países donde los cultivos transgénicos tienen una gran importancia, ¿ha habido casos de flujo génico con especies silvestres y de escape de transgenes, es decir, de transgenes que se escapan a poblaciones silvestres, a malezas y a ambientes no cultivados? Bueno, en este pequeño gráfico que les muestro acá, hacemos un resumen basado en el trabajo de Riff del 2014 de los casos en los cuales se ha producido escape de transgenes. Primero, el más simple, por dispersión de semillas, por permanencia en los suelos. Imagínense, luego de un cultivo transgénico a la cosecha, caen semillas del mismo cultivo, quedan en el suelo y nacen a las siguientes campañas, a los siguientes años. Esos son casos muy comunes y se encuentran en todos los casos en los cuales tengamos cultivos transgénicos. Lo podemos ver en nuestro país, se ha visto en todos los países donde se hacen cultivos transgénicos, en especial con cultivos que tienen una mayor habilidad para permanecer en el suelo, digamos, y nacer a años siguientes. Ha sucedido con maíz transgénico, con colza transgénica, en otros cultivos. En ese caso, cuando la planta transgénica nace al año siguiente dentro de otro cultivo, pasa a ser una maleza, porque está interfiriendo con otro cultivo. Y una maleza de más difícil control cuando el transgén del que estamos hablando es de resistencia herbicida. Estas plantas que nacen al año siguiente se las conoce como voluntarios o, en el término más popular, guachos. Ahora después tenemos por flujo génico, es decir, escape de transgenes por polen. En ese caso las cruzas se pueden dar entre cultivos transgénicos y cultivos no transgénicos de la misma especie, y eso se ha dado y hay pruebas, por ejemplo en razas locales de maíz en México, ¿no? Saben que el maíz es originario de Centroamérica, de México, entonces hay cultivos de maíz transgénicos se han cruzado con razas tradicionales, de maíces tradicionales de México y se ha detectado transgenes. Cruzas entre cultivos con resistencia a herbicidas o insectos, con otros cultivares de la misma especie, pero que no son transgénicos. Eso también se ha comprobado en diversas partes del mundo. Digamos, eso sería lo más lógico que pasara porque es simplemente biológicamente muy probable. En cuanto al flujo génico entre especies distintas o entre especies o entre poblaciones de la misma especie, hay que, digamos, las probabilidades eran menores, sin embargo ya ha ocurrido y se ha detectado. Entonces, cuando hablamos entre poblaciones de una misma especie, es decir, cuando el cultivo y la especie silvestre pertenecen a la misma especie, género y especie, por ejemplo, se ha encontrado flujo génico entre algodón cultivado, que la especie es Gossypium hirsutum, y algodón silvestre en México. El algodón silvestre es exactamente la misma especie, pero bueno, no domesticada. El flujo génico entre especies entre distintas especies, pero que ambas pertenecen al mismo género, también se ha comprobado, específicamente en lo que es la colza. La especie es Brassica napus, la colza transgénica se ha cruzado con
una especie que es el nabo silvestre, que es Brassica rapa. Vemos, son especies distintas pero del mismo género, Brassica. Y se ha cruzado. Y hay ejemplos en Canadá, en Japón, en Estados Unidos. Y vamos a ver un poco más adelante en nuestro país también. Y luego ya entre especies de distintos géneros hay un caso solamente, que es entre Agrostis stolonífera, transgénica, y una especie que se llama Polypogon monspeliensis en Estados Unidos. Ese sería el caso más extremo de flujo génico. Bueno, y para terminar con esta primera parte general del tema del flujo génico, les dejo un resumen, una tabla de un trabajo muy reciente, también de Elstrand, que se llama Born to Run, que es en realidad el título de un disco de Bruce Springsteen, es decir, Nacidos para Correr. No necesariamente, dice Elstrand, y lo que dice es que hay una especie de vías entre las especies y los eventos transgénicos que hacen que algunas especies y algunos eventos transgénicos sean más propensos a escaparse, lo cual no significa que eso sea menos preocupante. Pero bueno, ahí tienen una tabla donde van a encontrar todas las especies en las cuales hasta 2018 se ha detectado eventos de flujo génico, ¿sí? Algunas ya se las mencionamos, el tema de Agrostis, el tema de Brassica, ¿sí? En distintos países del mundo y, como les dije, incluyendo a la Argentina. Y después tenemos también en papaya, en algodón, en alfalfa, en trigo y en maíz. Es un resumen muy completo de todos los eventos de escape de transgenes hasta por lo menos 2018. Meet me in the morning, 56